Hola y bienvenidos a esto, lo que es una explicación sobre lo que son las diferencias entre el proceso de elaboración de un montaje audiovisual para el cine y para la televisión. El montaje audiovisual abarca muchos aspectos, desde el financiero, de recursos técnicos y logísticos, hasta la forma de dividir las tareas que se harán durante el día y para quién son las mismas. Lo que es lo mismo que es el capital, los medios y el trabajo. De igual manera, la producción audiovisual se basa en tres pasos importantes. El primero de ellos, como es obvio, sería la preproducción, donde podemos considerar la fase más importante de todo el proyecto, ya que aquí se definen las bases por las cuales se guiará el mismo, desde las locaciones, la cantidad de personal que se va a necesitar, los permisos que se vayan a tener que pedir, todo esto con respecto a un guión ya previamente hecho, como es el guión técnico y el guión literario, donde ya se hayan definido cuáles son los actores, las locaciones y los recursos que se van a usar. Todo esto se hace con el objetivo de definir bien todos los pasos anteriores, que son las tareas, los recursos financieros y técnicos y logísticos, el personal y todo lo demás. La siguiente fase es la producción, que ya es plasmar lo que se había establecido previamente a la preproducción. La producción, para que se lleve a cabo de buena manera, tiene que haber primero una buena preproducción, porque, para poner un ejemplo, si hay dos escenas en una locación, pero una escena es al principio de la película y la otra es al final, no se va a grabar en ese estricto orden. Se tiene que grabar ambas escenas cuando se viaja a esa locación. De todo esto se encarga la producción, a coordinar los equipos, sonido, iluminación, audio, vestuario, todo lo que se preestableció en la preproducción se plasma en este momento de la producción. Y luego está la postproducción, que es donde los directores y los editores juntan todo el material y forman lo que sería el programa o la película en sí misma. Para la preproducción, en el caso del cine, es más compleja que para la televisión, debido a la diferencia tan alta, más que todo en cuestiones de capital, a corto y mediano plazo. Ya a largo plazo sería diferente, ya sería más a favor de las producciones de televisión. En el caso de la producción, los equipos en la mayoría de ocasiones son más sofisticados y grandes, y tiene que haber un mejor manejo de los mismos. Y para el caso de la preproducción, sí es muy similar la que lleva la televisión y el cine. Y ahora vamos con unos términos que debemos conocer al momento de realizar o considerar realizar cualquier producción audiovisual, como lo puede ser el color. El color es un factor determinante a la hora de tú darle la personalidad propia a la película. Por ejemplo, por lo menos hoy en día, ya que antes el color se basaba más en darle la iluminación adecuada para que se pudiesen diferenciar las formas, los gestos y los objetos y todo lo que tenía que ver con la producción, ya que en esos momentos de los comienzos del cine no había el suficiente material para crear diferentes efectos con respecto a lo que se veía, y es muy diferente el color de la iluminación, no es lo mismo, debido a que el color aporta personalidad propia a las producciones, mientras que la iluminación depende más de las situaciones, mientras que el color es más general. No es lo mismo el color, por ejemplo, de una película romántica que el color de una película de acción o
una película del medio oeste, una película de terror, no son los mismos paletas de colores que se usan. Estas paletas de colores son 6. Es el amarillo, el rojo, el verde, el cian, el magenta y las tonalidades de blanco y negro, sombras y oscuros. El siguiente término sería el sonido. El sonido al momento de una producción es algo bastante complejo, ya que a la hora de grabar la escena se pueden grabar o no las voces en la misma escena, se pueden grabar en off, en postproducción, hay que agregar efectos. A veces los mismos efectos se agregan al momento de la grabación, casi nunca es así. Normalmente los efectos los agregan en postproducción, ya que se toma un momento especial para grabar esos sonidos de forma detallada, ya que si se graban en el mismo ambiente que está ocurriendo en la escena no suele quedar muy bien, a menos que esa sea la intención, claro, de la producción. Luego está, como les había comentado ya, la iluminación. La iluminación es la que crea el ambiente, ya ahí depende ya de cuál es la escena. Si estamos en una escena, en una película de acción, puede haber varios tipos de iluminación, porque si vamos a una escena de un funeral, todo se va a volver más opaco, pero si vamos a la escena principal de la película, el clima de la película, todo se puede volver un tono más amarillo, más iluminado, o dependiendo si es, se puede volver un tono bastante oscuro. La iluminación depende más que todo de la situación en la que se encuentre la película. Y luego están los planos. Los planos son el tipo de composición. Esto te ayudará en la fotografía, en el video, en la pintura o en las fotos. Los planos tienen que ver con todas esas áreas en las que se plasme una imagen. El primero de ellos sería el plano cenital. El plano cenital se realiza desde encima del sujeto. Esto sería, por ejemplo, que estén unas personas reunidas en una sala de negocios y se enfoque desde arriba totalmente para dar la ambientación de que están todos presentes tratando un tema delicado. Es para más que todo enseriar las escenas. El plano picado es un plano que se hace a 45 grados aproximadamente, de forma de arriba hacia abajo. Este plano es más que todo para enfocar cómo un personaje se siente con respecto a su entorno. El plano contrapicado, que se realiza enfrenta al sujeto a una altura por debajo de sus ojos, es decir, más o menos desde aquí hacia arriba. Esto genera normalmente una posición de poder o de tensión para el personaje que se está enfocando, y el espectador así lo siente. El siguiente plano es el plano nadir. Es un plano opuesto al cenital. En él tendrás que situar la cámara justo por debajo del sujeto. Es decir, es como si el piso te estuviese observando. Normalmente en estas escenas el sujeto salta sobre la cámara, o parece que estuviese parado en un suelo de vidrio de abajo hacia arriba, y se enfoca al personaje como si tú lo estuvieses viendo desde otra dimensión prácticamente. Luego está el plano dorsal, que también es conocido como el semisubjetivo, que nos introduce dentro de la escena como espectadores. Es decir, sería lo que está viendo la persona, lo que está viendo el otro personaje. Esto se usa más que todo en películas de terror, porque se nos da una vista del villano de la película observando a su víctima, y la cámara se suele mover como si estuviese caminando, como si fuese tu propia visión.
Esa es sería la mejor definición. También se le puede decir punto de vista, que es el punto de vista de el personaje que queremos hacer, que está viendo a algo o a alguien, porque no necesariamente tiene que ser a alguien, sino también puede ser a algo o a una situación, para envolverte más que todo en la escena. Y luego está el plano escorzo. Este plano se realiza para enfocar de una forma bastante sencilla a dos personajes al mismo tiempo en una escena o un plano. Se basa en enfocar desde un ángulo de 45 grados, o sea, sería desde atrás de mí, desde mi hombro, a 45 grados más o menos por aquí, por la mitad de mí, enfocando también la cara de la otra persona. Recordemos que es de atrás hacia adelante. Y entonces se suele enfocar las dos personas como si estuvieses viendo una conversación de lejos. Estás sentado en un restaurante y ves a dos personas sentadas, y ves la mitad de esta y ves la cara de la otra persona. Luego está también el ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo se basa más que todo en la velocidad con la que percibimos, más no con la que se da la película. Esto se define más que todo en la postproducción, y en ella se basa cómo percibimos el audio y las imágenes que estamos viendo. Ahora vamos con lo que sería un argumento cinematográfico. El argumento cinematográfico es el texto que recopila específicamente el desarrollo de la historia. Además nos muestra los acontecimientos que viven los personajes, las acciones que motivan los cambios en la trama, y concluye con la resolución propia de la historia. El argumento es la premisa con la que se basa la historia, prácticamente. El argumento define cuáles son las bases que debe seguir la historia, desde su inicio, de cuál es la historia por la que va a pasar el protagonista, cuál va a ser el clímax y cuál va a ser la resolución del mismo. Si no se cuenta con alguna de estos factores, la historia puede quedar o incompleta o poco atractiva. Las características dependen primero de su extensión. Habitualmente un argumento tiene una extensión de entre 5 y 20 páginas. No es necesario que se cumpla estrictamente esta característica, pero todo depende de cuál es tu historia y la complejidad con la que quieras tomar el tema que elegiste. Sin embargo, si es más breve, se corre menos riesgos a sobre redactar una historia o sobreescribirla, que sería darle un sentido más allá del que verdaderamente tiene. El tiempo y el modo narrativo es otro de los elementos fundamentales, y aquí se toma en cuenta también si tú decides narrarla en tiempo pasado, en presente, o alterar los tiempos. Puede ser narrada lo que comúnmente se escucha que es grabada, una película grabada en dos tiempos, que puede ser presente y pasado, o presente y futuro, o grabada en un solo tiempo, que es el presente en el que se ambienta la película. O sea, si la película se ambienta en el pasado, en tiempos pasados, por lo menos en los años 50, ese es el presente de la película y no se mueve de allí la película. Pero la película, si se ambienta en dos tiempos, puedo yo estar en los tiempos actuales, pero dar un viaje al pasado en los años en los que nací o antes de que yo naciera. Y en tres tiempos puede ser el tiempo actual en el que me encuentro, en los años en los que yo nací y en los años, por ejemplo, de mis nietos o mis bisnietos. Ahí se enfoca en tres tiempos la película, y tienes que coordinar de qué forma se le puede dar el sentido con respecto a lo que estás narrando. También están personajes. Una buena presentación de los personajes da pie a que las personas entiendan de forma más sencilla lo que tú quieres narrar, porque hay historias que se centran más que en la historia en un personaje y su desarrollo. Entonces tienes que tener en cuenta eso, de que el lector se haga una idea
sin entrar en detalles de su personalidad, de sus objetivos y de lo que es la trama en general, pero ir contando la historia poco a poco. La forma de introducir los personajes es algo que algunos directores, perdón, suelen hacer muy bien. Y porque suelen basar sus historias más en un personaje que en la historia. Como puede ser en el caso de la película de terror Viernes 13. Se basa más en su protagonista que en la historia. Entonces va contando las motivaciones del mismo. El tema y el contenido es el siguiente paso. Un argumento debe incluir la estructura básica de una historia. Su contenido tiene que limitarse a una introducción, mostrar los acontecimientos esenciales y el desenlace final. Básicamente debe seguir los tres momentos de una narración: principio, nudo y desenlace. Lo siguiente es el tiempo y lugar. A pesar de que un argumento debe redactarse en tiempo presente y en tercera persona, debe mostrar la fecha y el tiempo en el que transcurre la historia. Pero también es importante ofrecer información sobre el lugar y el contexto y las locaciones donde se desarrolla la historia. Luego está el lenguaje cinematográfico, que es fundamental, que tú decides a la hora de redactar cuál va a ser el lenguaje con el que vas a expresar. Es decir, una película del oeste no lleva los mismos planos, escenas y secuencias que una película romántica. Y todo esto constituye una filmación y tú decides cuál va a ser el lenguaje cinematográfico que va a llevar tu obra, cuáles planos, cuáles escenas, cuál es el proceso de montaje, si vas a necesitar ciertos factores para determinar tu producción. El montaje audiovisual. El montaje audiovisual es el proceso en el que consiste unir los trazos de la película, el sonido, el audio y todo lo que la compone para así lograr la producción. Sus fundamentos son la sucesión de tomas de la película. Esto se basa en un argumento psicológico de las personas en el que el cerebro te pide unir una escena con la otra, de forma inconsciente, claro. Y esta necesidad se tiene que ver cubierta, satisfecha, para que nuestra mente entienda o le dé sentido a lo que está viendo. Y se dividen, normalmente las películas suelen dividirse la cantidad de historia que te da cada escena o cada fragmento de la misma. Esto nos da que hay diferentes tipos de fundamentos, como son según la totalidad de relatos cinematográficos, que es a lo que me estaba refiriendo hace unos momentos. Que está el montaje narrativo o clásico, que cuenta los hechos o bien cronológicamente o haciendo saltos al futuro, o flash forward, o al pasado, que son flashback. El montaje ideológico, cuando utiliza las emociones, ya sea basándose en símbolos, en gestos o etc. El montaje creativo abstracto, que se basa en ordenar sin tener en cuenta una cronología determinada como recurso cinematográfico, sino como una operación totalmente nueva que tratará de dar coherencia, ritmo y acción, que básicamente se basa en que tú tienes que unir los cabos que te va dando la producción. Y es un montaje bastante interactivo con las personas, aunque no suele gustar mucho porque a veces es demasiado abstracto y quedan muchas cosas en el aire. El montaje expresivo es cuando se marca el ritmo de la producción en acción, en aventura, ya sea rápido, que es en el caso de estos dos géneros, o lento, cuando es drama o suspenso,
o también de forma romántica, que se cuenta no de forma lenta, pero sí de forma fluida, pero más calmada. También está según su temporalidad. Los planos del relato audiovisual se pueden ordenar de formas diferentes, no necesariamente uno detrás de otro, siguiendo un eje temporal continuo que avanza. Está el montaje lineal o continuo. Este desarrolla una única acción siguiendo el orden cronológico natural de la escena. El montaje invertido, que este tipo de montaje es que cuenta una historia, te da a entender que cuenta una historia que ya pasó y se rememoran esos momentos. Y luego está el montaje paralelo o alterno. Este tipo de montaje suele unir dos o más escenas que suceden en escenarios distintos, pero puede ser en momentos simultáneos o que una comience primero y la otra se desarrolla a mitad de la otra. Es una sucesión de escenas en la que por ejemplo, se pueden unir la vida de un personaje con otro al momento de encontrarse. Se va contando la historia del personaje número 1 primero, hasta que llega el punto en el que conoce el personaje número 2 y entramos a la historia del personaje número 2. Y bueno, eso es todo y espero que les sea de ayuda esta explicación.